Mill Music Kids. Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hace mucho que les debo video. En realidad he estado como con hartas cositas, pero ahora ya por fin retomando, así que disculpen. Vamos a lo que vinimos. En mi canal, Bonnie in the Dark, vamos a iniciar una nueva sección que se llama Universo de Lovecraft. En este universo vamos a hablar de distintas personas, caracteres, historias, mitos, todo relacionado con lo que es el mundo de Lovecraft. Y para esto vamos a iniciar con un artista gráfico, un escultor que sintetiza una materialización de los claustrofóbicos y mitológicos paisajes de Lovecraft de un modo excepcional. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de H.R. Giger. Sí, ustedes lo conocen. Alien, especies. De hecho, yo creo que no existe o no ha existido otro artista que en este ámbito fantástico haya ilustrado mejor la psicología de Howard Phillips que Giger. Hans Rudolf Giger nació el 5 de febrero de 1940 en Suiza. Es un artista gráfico y escultor. Su trabajo comenzaría en 1968 y se conoce mundialmente porque es el responsable de la escenografía y de la criatura protagonista de Alien el octavo pasajero de 1979. Y esa creación le valió el Oscar al mejor dirección artística de 1980. También diseñó portadas de discos como en Brain Salad Surgery de Mensor Lake and Palmer. Ha hecho muchas cosas, o sea, hizo en realidad. Existe un museo dedicado solamente al trabajo de Giger que está en Friburgo, en Suiza, y que fue abierto en 1998 y exponen muchas de sus obras ahí, incluyendo una colección privada de arte de la que él era poseedor, donde incluye obras de Salvador Dalí. Su trabajo más reciente, antes de morir, fue en el ámbito cinematográfico y fue en la película Prometheus del 2012, cuyo director fue Ridley Scott, que de hecho a él le encomendó todo lo que es el diseño de murales, de escenografía, y de hecho se muestran ahí los diseños de los primeros artefactos alien. Y esto fue como 2 años antes de morir porque de hecho, desgraciadamente, Giger nos dejó el 12 de mayo del 2014 en Zurich. Pero ese es solo un pequeño resumen, una pequeña pincelada, porque en realidad su obra abarca mucho más que creaciones surrealistas con imágenes de pesadilla. Humanos mezclados con maquinaria, lo que son los bioandroides, o biomecanoides, mejor dicho, formas sexualizadas, fetichismo, ecos de Howard Phillips. El de Giger es un arte oscuro, es macabro, y por eso yo lo encuentro fascinantemente bello. Siempre él, como figura vestida de negro, Giger encuentra su vocación desde muy pequeño y según él mismo contaba de que él era increíblemente tímido, vago y absolutamente negado para estudiar. Entonces empezó a trabajar más o menos en la década de los 60 como diseñador de interiores mientras estudiaba arquitectura y diseño industrial. De hecho, ahí realizó sus primeros trabajos en tinta y óleo, llamando la atención de toda una generación de surrealistas. Pensemos que para los
60, el surrealismo ya estaba totalmente decayendo y artistas como Dalí vieron en él la resurrección de este movimiento. Es más, es precisamente Dalí quien introduce a Giger en el mundo del cine, al presentarle a nuestro querido artista chileno Alejandro Jodorowsky, quien quería llevar a cabo el proyecto de Dune a fines de los 60. Lo quería llevar a la pantalla grande y le encargaría todo el diseño de los planetas, a todo lo que es escenografía, a Giger. Desgraciadamente el proyecto no funcionó y sin embargo cayó esos diseños en las manos del equipo que estaba realizando Alien. Y ellos requirieron sus servicios y de esta forma nace este xenoformo, nace toda esta criatura, todos estos paisajes que hoy son de culto y totalmente inmortales, pero nacen de haber visto primero el trabajo que no se realizó para Doom. Y de repente Giger, que estaba trabajando con óleos, con tintas, tranquilo, se convirtió de la noche a la mañana en un artista de culto, reconocido, buscado, y ya su estilo, que es bien especial, es bien único. De hecho, es como un estilo barroco, muy visceral, hiperrealista en ocasiones, siempre de una belleza hipnótica, que toma otro estilo, otro sabor, ya en los 70 cuando descubre el aerógrafo. Y estos paisajes de pesadilla, al ser pintados con aerógrafo, no dejan huella humana. De hecho, esta técnica le permite dar a luz a obras sin necesidad de bocetos, saliendo desde lo más profundo de su aterrador inconsciente. Los psicólogos dicen de que Giger pintaba sus pesadillas. Ahora, a nivel de diseño creó muchos objetos, guitarras, portadas de disco, mobiliario, incluso su propio castillo museo en Suiza, en Gruyère si no me equivoco. De hecho se encierra un mundo súper espeluznante pero súper atrayente, que no es otra cosa que el reflejo de las obsesiones de un niño inquieto, que prefería pasar todo el tiempo en su casa, debajo de la mesa, que jugar afuera, o tomar el sol a través de la ventana. Es una infancia oscura, porque en Suiza, por la retorcida orografía que formaban estos escarpados valles, altas montañas, impenetrables bosques, que es el lugar donde él se cría, genera en él todo este carácter huidizo y extremadamente tímido del infante Hans. Pero tuvo la fortuna de nacer en una familia acomodada que se dedicaba a la farmacia. ¿Por qué es esto importante? Porque no solamente por los recursos, sino que también porque la visión del padre también va a influir en esta construcción imaginaria de los mundos que crea Giger. De hecho, él mismo define su casa como un lugar oscuro. Y es como el inicio de todo el particular universo que este artista crea, adquiriendo una vital importancia la estancia llamada habitación negra o el patio interior, que lo llamaba lugar en tinieblas, donde, rodeando los 10 años aproximadamente, instalaría su particular tren fantasma. Y esta pasión por los trenes tiene un importante impacto en su obra adulta. Estamos hablando de un chico de 10 años, pero esta obsesión por los trenes va a marcar toda su obra de forma adulta. Junto con esta obsesión por los trenes, ya en edad temprana, él empieza a desarrollar un carácter sádico, lo cual tendría plasmación en algunos juegos y actividades infantiles, por lo cual ahondaría aún más en este carácter
tan para adentro que tiene, tan reservado, en la búsqueda de la intimidad para desarrollar sus actividades y dejar volar su imaginación oscura y sangrienta en estos mundos imaginarios que él construye. Y quizás como su forma particular de interpretación de la vida, ya que su padre era científico, también desarrolla interés por la alquimia, por experimentos químicos, mezclando materiales, y por mitos como el de Golem o Frankenstein, de los cuales es la puerta de entrada al mundo de la biomecánica, que es una de las constantes en lo que se conforma su obra adulta. Ya estas maquinarias biomecánicas, este universo cibernético que parte desde la inocente pasión de un niño que desarrolla al respecto de todo lo conocido como el tren de brujas, se convierte más adelante en una obsesión por este caballo de hierro en todas sus formas y posibilidades. Y así y así sería en realidad que durante toda su vida adulta crea este casero tren fantasma en su casa, y se transforma también en una obsesión para crear diseños de trenes subterráneos, estaciones, y de hecho tiene en su momento tiene la opción, o sea, diseña eh, un sistema ferrocarril, pero mastodónico, subterráneo, y lo presenta al gobierno suizo para crear todo este sistema compuesto por 5 ramales que se unen en un único punto, que actuarían como estación central este único punto, y siendo todas las estaciones intermedias pirámides de más de 1000 metros de altura, o sea, una cosa que no se iba a hacer jamás. Pero él lo diseñó y le tenía tanta fe que lo presentó al gobierno. Ahora, quién sabe si es por su forma fálica o por lo siniestro del funcionamiento artificial de la maquinaria, o lo macabro que suelen ser las consecuencias de sus accidentes, pero los trenes serían la puerta de entrada a un mundo nuevo para Giger. Y estos sencillos mecanismos se reducirían a un nuevo protagonista, los revólveres. Y asemejando a la locomotora del tren con el proyectil lanzado, Giger se convierte no solo en un experto en estos mecanismos de funcionamiento de armas de fuego, sino que en todo el conocimiento adquirido en esta área mecánica lo lleva a experimentar imaginariamente con la posibilidad de la interacción entre el cuerpo humano y la maquinaria, creando o más bien diseñando seres biomecánicos y desarrollando una multitud de teorías al respecto. Y eso queda súper plasmado en su trabajo. Entre el Necronomicon 1 y el Necronomicon 2 hay varios trabajos de biomecánica que son fabulosos, pero son imaginarios que solo una mente que conoce a la perfección la maquinaria podría fundir la anatomía de esa forma. De verdad que sí. O sea, de hecho, en este punto juega un papel súper importante el poder usar o apostar con su aerógrafo, porque como útil a la hora de pintar permite lograr estos acabados más artificiales que las máquinas tienen. Ya no esta pincelada que es muy humana, muy orgánica, sino que esta, este artificio de maquinaria lo que le da esta oscuridad más macabra, busca adquirir este perturbador tono realista, que sería precisamente la raíz de la por qué apuesta a esta técnica, ya con toda la ingeniería relacionada con el cyberpunk, las agujas, las perforaciones de carne, las maquinarias fálicas, todo lo relacionado con la obra gótica de Howard Philip Lovecraft, adquiere impacto artístico que le lleva a acabar recibiendo encargos de la talla de Ridley Scott. O sea, heavy, como le decía, es tanto la influencia de Howard Philip Lovecraft que sus compendios de trabajos los llamó como el Necronomicon. Ustedes que son fanáticos de Howard Philip Lovecraft, todos tienen su copia del Necronomicon. Bueno, Giger creó e imaginó no solo su propio Necronomicon,
una, dos o tres veces. Ahora, probablemente a raíz de la timidez del infante Giger y su interés por la soledad, supuso ciertos obstáculos en las relaciones interpersonales, como muchos de los grandes genios les ha pasado, en cuanto al inicio de la amistad, eh, frente al sexo opuesto. Y esa dificultad llevó al artista a crecer ensimismado, con una mente puesta en la obra artista, en los escritores góticos, con la imaginación llevándose a esos escenarios donde la oscuridad y ciertas perversiones son la norma. Y así sería como de forma paulatina. eh, la conducta sexual de Giger tendría un despertar un tanto compulso y obviamente esa compulsión tendría un importante impacto en su obra, y no solo en su obra juvenil, sino que también en su obra adulta. Temores freudianos quedan como en apariencia ocultos bajo una actitud directa y macabra que deriva en intentos de filtreos con el sexo femenino, a raíz de regalos de material siniestro o algunos juegos explícitos. Giger da su primer beso a los 14 años, y lo que provoca que el sexo desplace temporalmente los trenes y las construcciones como objeto de sus obsesiones principales, lo cual evidentemente tiene, como les decía, un impacto colosal en las producciones de Giger como adolescente, y esto va increciendo hasta los 21 años, donde por fin pierde la virginidad. Y pasa de todo esto, lo macabro, lo siniestro, eh, no solamente tiene la presencia en su conducta sexual, sino que conforme el sexo gana espacio en su mente, germina un creciente interés y en forma proporcional, ¿ya? El líbido con el tánatos, como diría Freud, y busca en su obra equilibrar estas dos cosas, como les digo, proporcionalmente, esta obsesión por la muerte, esta obsesión por el sexo y todo lo que conlleva. Provoca que ambas situaciones se enfrenten a lo biológico y tengan un punto de encuentro en su obra. Una calavera en algún momento caería en sus manos gracias al trabajo de su papá, y desde entonces los huesos se convierten en uno de los ejes de su obra gracias a lo ejemplificador que es, tanto porque la muerte lo pone en descubierto como por la sexualidad que carga el crear estas imágenes de huesos. O sea, huesos alargados como instrumentos con formas fálicas que llevan a adornar la historia del personaje, como la del empalador, por ejemplo, y empieza a crear estos desmembramientos en su mente de huesos que se quiebran, que quedan al descubierto, eh, y intuyen en estos entes recurrentes una constante que pasaría a convivir con esta biomecánica, con los trenes, las armas, y todo esto comparte espacio en sus obras, en forma de que los trenes con formas de falo recubiertos de metal, con huesos expuestos, cuerpos aparentemente femeninos, con cabezas en forma fálica, costillas fuertemente marcadas, humanoides víctimas de deformidades, amputaciones, pero con órganos sexuales completos. O sea, todo se va mezclando y es tan increíble y, y diversa la obra de Giger como diversas son sus obsesiones, y todas provienen de esta infancia que es mucho más normal de lo que la gente imagina, o de todos los datos que van determinados. Giger no es muy distinto a otros niños que han vivido este tipo de cosas, sin embargo, él sabe canalizar estos pensamientos, crea un mundo personal y oscuro que acabó convirtiéndolo a él en un artista único, pero a la vez súper infravalorado. En lo personal, yo creo que lo excéntrico de la persona, lo excéntrico de la obra artística de Giger es simplemente porque es un niño con obsesiones de adultos y un adulto que mantiene obsesiones de cuando era niño. Y así como los grandes artistas a veces les cuesta crecer, siguen manteniendo vivo a ese niño
que alguna vez fueron, por muy macabro que parezca. Pero es eso, son estas obsesiones oscuras desde la niñez que van marcando la vida de Giger. Ahora, como les decía, Giger tiene muchas obras. Logró muchas participaciones en películas. En el 79, como les había contado antes, Alien el octavo pasajero, donde hace el diseño de criaturas y escenario. En Future Kill, Poltergeist 2, en Alien 3, en Especies. Oh, qué increíble trabajo de Giger ahí en Especies. Todo lo que es la criatura, el diseño. De hecho, ahí se nota muchísimo, muy potente esta obsesión con los trenes que tiene Giger en Especies. Y bueno, en el 2012, 2 años antes de su muerte, en Prometheus, donde nosotros podemos ver el inicio de Alien. Si no la han visto, véanla. Es muy, muy buena esa película. Trabajó en distintos proyectos. Este proyecto de Doom, que fue abortado, si no hubiese sido dirigido por Alejandro Jodorowsky. También diseñó el Batimóvil de Batman Forever, pero Warner rechazó el proyecto. En el 2000 crea una obra a pedido del cantante Jonathan Davis de la banda Korn, donde hace un micrófono que ha sido usado en distintas giras de la banda por el mundo. Portadas de disco, un montón. O sea, a ver, por decir, en Brain Salad Surgery de Emerson Lake and Palmer, Attack de Marma, Atomic, Hallucinations de Atrocity, no me acuerdo en este momento más, pero hay varias. Y como les digo, dentro de su bibliografía tenemos estos trabajos del Necronomicon 1 y 2. De hecho, presenta en el 95, por ejemplo, el diseño de especies, que es una cosa impresionante. Las visiones de Milenio, todos los diseños de Alien. Y en el 88 lanza después del Necronomicon 2, lanza su trabajo de biomecánica. Y aquí ya se muestra absolutamente todo lo que realmente es Giger. Insisto, si ustedes son fanáticos o conocen la obra de Howard Phillips Lovecraft, es imposible que en sus mentes no la relacionen con la estética de Giger. Todos amamos esa estética, todos quisiéramos tener ese talento, pero no lo tenemos. Pero todos tenemos cierta oscuridad y nos da bastante placer ver este tipo de trabajos. Eso sería el video de hoy. Hemos hablado de Giger. La próxima semana nos vemos con otro componente de este universo de Lovecraft, universo Lovecraftiano. Síganme en mis redes sociales que van a aparecer después que termine el video. Me abrí una cuenta de Reddit, por si acaso, y ahí voy a estar escribiendo algunos posts sobre conspiraciones y mucho sobre el mundo de Lovecraft. Un abrazo, que estén súper bien y nos vemos muy pronto.